Estamos de regreso en Capital Global y seguiremos con nuestra charla con el doctor Ariel Arnal Lorenzo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para abordar ahora la forma en la que la Guerra Civil Española afectó a la problemática catalana. Cataluña en un principio es muy divertido porque cuando estalla la guerra, Cataluña dice: esta guerra no es mía, esta guerra es entre la República Española y el franquismo, ¿no? La derecha, el fascismo de aquella época, apoyado por Mussolini y por Hitler. Cataluña invita nuevamente, declara otra vez la independencia por tercera vez durante el periodo republicano, muy brevemente, e invita otra vez al gobierno de Azaña a vivir en el exilio y echar a andar la guerra desde Cataluña. Evidentemente Azaña le advierte y le dice que Negrín, el presidente, le dice: no te confundas, esto va con todos, ¿no? Y efectivamente Cataluña tiene que formar parte de la guerra, primero aportando importantes milicias que durarán un año, después serán absorbidas por el Ejército Popular, y Cataluña se va a ir convirtiendo en la retaguardia. Es casi el último lugar que cae, el último será Valencia, el puerto de Valencia, pero se va a convertir, digamos, se va a quedar como el ejemplo de la propuesta de lo que pudo haber sido una república nuevamente confederada. Cataluña ya tenía su estatuto, los vascos también lo estrenan justo cuando estalla la guerra, los vascos, venían los gallegos, se estaba trabajando ya el Estatuto de Autonomía de Andalucía y se tendía a un proyecto confederado ibérico. Los castellanos nunca lo acabaron de entender, eso lo podemos ver en los distintos discursos de los políticos españoles, pero era una discusión que se ponía sobre la mesa. Hubiera sido un periodo muy interesante, pero una vez más, historia-ficción. Historia-ficción, y lo que no fue historia-ficción fue el inicio de la dictadura de Francisco Franco Bahamonde, el caudillo de España, por la gracia de Dios, que va desde 1939, que termina la Guerra Civil, hasta 1975, y ahí hay un elemento muy importante, porque sí que hubo una persecución contra los valores culturales catalanes, que ya de plano no se podía ni siquiera ejercer en el ámbito privado, y vaya, esto desde luego que genera un antecedente muy importante que explica en buena medida pues el sentir de parte de la sociedad catalana en estos momentos, ¿no? Claro, así es. Se prohíbe el catalán, de hecho deja de llamarse lengua y pasa a llamarse dialecto oficialmente, y se prohíbe en cualquier medio público y se dice que solo se deja para la familia, para el ámbito estrictamente privado. Es decir, en la calle se podía hablar catalán, pero digo, tampoco, también es un mito, hay que aclararlo, es un mito de que si te escuchaban hablando catalán te fusilaban. No era exactamente así, ¿no? Lo que pasa es que si hablabas catalán e insistías en hablar catalán frente a las autoridades, seguramente eras de izquierda, catalanista y antifranquista. Entonces, por lo tanto, había que detenerte y si hacía falta, fusilarte. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, pequeñas notas, es del periodo, la primera editorial en catalán surge durante el periodo de Franco, hay un concurso de poesía en catalán apoyado por el gobierno, pero eso tiene que ver, se ata con esa tradición burguesa catalana del siglo XIX. La burguesía catalana siempre pactó con Madrid, siempre pactó con España y siempre fue muy de derecha y muy conservadora, anti-obrera, anti-izquierda, ¿no? Es esa burguesía la que volverá a pactar nuevamente con Franco a lo largo de todo el franquismo. Pero el resto de los catalanes, efectivamente, la identidad catalana queda para debajo de la mesa. Exclusivamente. Y para efectos de lo que, porque la historia matiza, ¿no? La memoria, maquilla, modifica la forma en la que realmente el pasado ocurrió y después termina adquiriendo la forma que conviene a las causas del presente y termina siendo también manipulada por diferentes actores en todos los sentidos posibles. Entonces, lo que sí queda es que el franquismo implicó una bota militar encima de lo catalán y que por lo tanto, bueno, pues se exige satisfacción ante los agravios sufridos. Vaya, sin ir más lejos, el favorecimiento que en el ámbito futbolístico durante el franquismo recibió el equipo, el Real Madrid, pues se le contrapone en esta gran rivalidad lo que alguien ha llamado como el brazo desarmado del catalanismo, que es el Barcelona. Entonces, es esto que está en la imaginación, haya sido cierto o no, que mucho fue cierto, está ahí presente, ¿no? Así es cierto, es así. O sea, Pilar Rahola, una periodista catalana, independentista, ella dice que en su casa de niña, cada gol del Barcelona se festejaba y se brindaba por la República en ese momento, ¿no? Aprovechando el gol del Barcelona. Efectivamente funcionó, el lema del Barça es somos más que un club, y es así. En todo sentido es así. O sea, cada elemento que se podía aprovechar de catalanidad
se convertía en algo exponencial porque era el único momento que se tenía, ¿no? Incluso en los partidos, digo, no falta cuando en el minuto 17 con 14 segundos, es decir, 1714, que fue el año de la caída de Barcelona, pues hacen algún tipo de, no sé, prenden los celulares o algo, justamente para nuevamente subrayar el hecho de que pues son catalanes, no españoles, no todos, pero muchos, ¿no? Es muy importante resaltar lo siguiente: hoy Cataluña es una sociedad dividida numéricamente, lo han demostrado las elecciones, en dos partes, ¿no? Una parte independentista y una parte unionista, lo cual tampoco nos habla, es importante recalcarlo, de una radiografía real de lo que está pasando en Cataluña. Hay una tercera opción, que es la tercera la opción federalista, que queda a caballo entre las dos y que ha desaparecido el discurso hoy en día y que en algún momento volverá a aparecer. Claro. Es cuestión de esperarlo nada más. Pero lo que es cierto es que durante el franquismo se promueve lo que desde un catalanismo conservador, nacionalista, a ultranza, que también niega la realidad, se ha llamado un etnocidio y una limpieza étnica paulatina y pacífica. Es decir, la emigración de extremeños, gallegos, andaluces a Cataluña. Y hoy hay muchos, y forman parte de esos, son catalanes, se sienten catalanes, hablan catalán, pero también se sienten españoles. Y lo son. Y bueno, para los catalanes de hoy, soberanistas hasta el tuétano, pues viene el argumento de los 8 apellidos catalanes, ¿no? O sea, que tengas este estirpe y este linaje catalán, en donde ya vamos entrando en cosas macabras, como el ultranacionalismo, que en otros momentos de la historia ha causado tantos problemas. Ahora, doctor, en algún momento Francisco Franco entregó los tenis. En 1875 viene una transición encabezada por Juan Carlos I de Borbón, que había sido designado por el propio Franco como su sucesor, como jefe del Estado, y por Adolfo Suárez se conduce una transición muy difícil, pero ejemplar para el mundo, diríamos, por lo que logró. Y bueno, pues llegamos a la Constitución de 1978 y un periodo de construcción democrática y de bonanza económica quizás sin precedentes en la historia de España. ¿Cómo se relaciona este proceso con lo que ocurre en Cataluña? Es importante advertir que esa transición se da desde el sistema franquista y se ofrece al resto de partidos políticos. Es necesario decir, ni la OTAN, España ya está en la OTAN, ni la posible entrada a la Unión Europea permiten que el sistema franquista, tal como está, en su forma, perviva. Entonces lo que hay es una transformación. Adolfo Suárez viene del movimiento, es decir, es el presidente del falangismo español, muy joven, y eso es lo importante, lo que tiene a favor, que es muy joven y está mirando más allá, y está dispuesto a negociar. Juan Carlos también. Juan Carlos es un rey muy joven y también está dispuesto a negociar. Es cierto que ambos son los delfines de Franco, es cierto, y algo tienen de ello en su ADN, pero también ven que Europa viene a ser otra y que hay que adaptarse, que es necesario adaptarse. Abren la negociación y efectivamente es una transición, podemos decir, determinada desde esos jóvenes que venían herederos del franquismo. Pero Santiago Carrillo, el presidente del Partido Comunista, un viejo comunista que le había tocado estar en la guerra civil, que ya es viejo para entonces, para la transición, él dice, es lo que teníamos. Y ya era una gran ganancia aquello. Es decir, es cierto que la crítica que se hace desde hoy es que se podía haber obtenido mucho más. Pero después tendremos el 23 de febrero, el intento de golpe de Estado de la derecha, lo más anquilosado del franquismo. Y será la prueba de que efectivamente el margen de maniobra era poco. Y que lo que hay que aceptarlo. Era un escándalo para la ultraderecha española que estuvo detrás del régimen de Franco, que de pronto el Partido Comunista fuera legalizado y participara en elecciones. O sea, caray, el margen era poco. Si eso estaba siendo posible... De hecho, ya era ganancia. Pues ya era ganancia, claro. Tan era ganancia que pues, vemos a Antonio Tejero allí sacar su pistola en el Congreso de los Diputados, al general Alfonso Armada hacer todo este manejo de los militares para intentar el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 y al rey Juan Carlos operando para desactivar el golpe de Estado, ¿no? Así es. Y dentro de todo esto, Cataluña, volviendo a Cataluña, va a echar a andar en un principio muy tímidamente su autogobierno con una autopromesa. A medida que vaya pasando el tiempo lo iremos profundizando, ¿no? Pero no hay que perder de vista que quien lidera esa transición en Cataluña
es también la burguesía catalana, esa burguesía que históricamente, 200 años atrás, ha pactado con Madrid y va a seguir pactando, y sigue y forma parte de esta transición. Por eso, porque tiene una tradición que sabe pactar, es lo que hoy le llaman los pactistas. Sí, ¿no? sí, claro. Y está allí, y se llega a un punto tope, que sería el año 2006, ¿no? Donde se dice, bueno, el estatuto de aquella época, del 79, ya no es suficiente y hay que dar un paso más al frente. Y no solo eso, hay que invitar a España a que también lo dé. Y ahí es donde nos encontramos a partir de ahí. Prácticamente atorados. Quisiera cerrar esta tercera entrega sí señalando el hecho de que en la Constitución del 78 y en este esquema autonómico, la realidad de Cataluña igual o de manera similar a las otras regiones autonómicas españolas, pues no se comparaba con la bota de los Borbones y el absolutismo cuando éste existía sobre ellos, ni mucho menos con el franquismo prohibiendo el catalán, etcétera, etcétera. Hay que, por ejemplo, tomar en cuenta que esto de que la Diada sea la fiesta nacional catalana es algo reconocido por el propio gobierno de Madrid de acuerdo con la Constitución del 78. Es decir, a ver, el gobierno de Madrid reconoce que la fiesta nacional de una provincia de la cual o a la cual podemos pensar está oprimiendo, su fiesta nacional es la reivindicación de su oposición, esa opresión, pues es medio extraño, ¿no? Antiborbónica, además. Antiborbónica, además siendo el rey Borbón, ¿no? Claro. Con esto llegamos al final de esta edición de Capital Global. Le agradezco enormemente haberme acompañado. Mi nombre es René Palacios. Lo invito a que continúe en la programación de Efecto Televisión y por lo pronto lo dejo con una pieza musical generada en esos sombríos años que fueron los de la Guerra Civil Española, es decir, los años transcurridos entre 1936 y 1939 y que desde luego tuvieron un impacto profundo en el tema que hemos venido analizando. Esto se llama El Quinto Regimiento. Pásela muy bien. Hasta la próxima. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el Quinto Regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Los 4 batallones que en Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo.